Muchas gracias, Seferino Reato, por esta entrevista para Hablemos de Otra Cosa. Periodista, autor de... Este es el 9º libro que acaba de salir, Los 70, la década que siempre vuelve. Y bueno, ¿por qué vuelve siempre los 70? Nunca se fueron, en realidad. No se fueron. Yo creo que desde Néstor Kirchner en el 2003, él fija su discurso en los 70. Y nos informa, esta vez los ideales de los 70 se van a concretar. Fueron derrotados por los malos, por la dictadura, por el neoliberalismo, la oligarquía, el imperio. Pero conmigo se van a concretar. No los voy a dejar en las escalinatas de la Casa Rosada. Y yo creo que hoy vuelven porque está Cristina, está la Cámpora, está Grabois, y porque el peronismo ortodoxo, ese invento que expresaría Alberto Fernández, no tiene idea frente a esta crisis. Entonces, las ideas fuerzas vuelven a los 70. Bueno, te invito a ver un primer video que tiene que ver con esa década, justamente. ¿Cómo no? Este es el clima que se vive. En este lugar, producto de un atentado, murió el dirigente José Ignacio Rucci. Fueron 5 ráfagas de ametralladora y un tiro de gracia por la espalda. Carlos Mujica murió en el hospital Salaberry. Tanto los montoneros como la AAA se desvincularon del atentado, aunque los dos tenían motivos. Por favor, que se retire de acá. Esta es la hermana de Carlos. Le voy a pedir que se retire porque nos está ofendiendo con su presencia. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Bueno, nunca Perón había tenido en público un rechazo como fue el de los montoneros, ¿no? Que pasa, que pasa general, está lleno de gorilas el gobierno popular, ¿no? Los asesinatos de Rucci y de Mujica, te voy a hacer una pregunta polémica, ¿podrían ser considerados en algún sentido crímenes de lesa humanidad? De acuerdo a la jurisprudencia nuestra, no, porque la Corte Suprema lo ha dicho, lo ha ratificado varias veces. Para nosotros, para nuestra justicia, los únicos crímenes de lesa humanidad son cometidos desde el Estado u organizaciones paraestatales como la AAA. Pero eso es una interpretación nuestra. El Estatuto de Roma no dice eso, dice pueden ser grupos particulares. Claro, pero yo, digamos, ateniéndome a la norma, que sería que tenga que ver con el Estado, estos grupos tenían que ver con el Estado. Y también tiene ahí una interpretación que la Corte ha preferido omitir, lo que es evidentemente Montoneros durante estos gobiernos constitucionales tenía sus enclaves estatales, claramente en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en el libro Operación Traviata yo señalo que se utilizaron elementos y además que algunos eran funcionarios de ese gobierno, que en el 73 todavía estaba en pie, era el gobernador Videgain, que había hecho una alianza con Montonero, un caso raro, un político conservador de azul, del peronismo, pero que por influencia de la esposa y de las hijas se hace aliado de Montoneros y le da a Montoneros un montón de cargos. Entonces, esa interpretación, los jueces, especialmente durante el kirchnerismo, durante el gobierno de Néstor Kirchner y con el auxilio valiosísimo del procurador Righi de aquel momento, que después echaría vudú. Y Cristina, pero bueno, eso cuando fue la degeneración, digamos, del kirchnerismo original, con ese valioso aporte intelectual, los miembros de la nueva mayoría de la Corte Suprema de Justicia dijeron no, miren, esto no, las organizaciones guerrilleras en este país no cometieron delito de lesa humanidad y por lo tanto no están siendo juzgados. No, porque claro, está muy claro cuál es la teoría de los dos demonios con que se persigue esto, ¿no? Que es evidente que un grupo particular, por más asesino que sea, lo cual no quiere decir que no haya que juzgarlo, ¿no? Es mucho peor hecho desde el Estado, claramente. Obviamente, claro, eso estamos todos de acuerdo, porque el Estado es el garante teórico de la seguridad. Sí, además, no se puede volver una máquina de matar el Estado, ¿no? Ahora, eso es tremendo. La AAA, digo, todavía mucha más vinculación con el Estado. Todavía, sí, claro, mucha vinculación, porque yo diría toda. Toda, ¿no? De bienestar social. El Ministerio de Bienestar Social era López Rega, eso es bastante claro. Y eso también quedó medio, ¿no? Hubo amagues de juicios. Y sí, hubo juicios, pero en general fueron absueltos. Sí.
Yo tuve que declarar en muchos juicios, en unos de esos también, pero en juicios de todos lados, como por mis libros. Y es curioso porque disposición final, que es entrevistas a Videla, pero contextualizadas. Cuando Videla nombraba a alguien, yo iba y preguntaba. Claro. No es el libro de Videla. No es la biografía autorizada. No me vengan con eso. Yo decía Luder y yo iba y Luder estaba muerto. Bueno, lo que Luder dijo en el juicio a los comandantes, lo que Claro. la Cámara Federal dijo en ese momento. Eso es un libro periodístico. Bueno, otro material para ver. Fue un conflicto familiar. Actualmente no hay ningún conflicto familiar. Hay una toma, hay una usurpación, hay gente que está viviendo en nuestra casa. Los violentos, los que hicieron daño, los que siguen haciendo daño, son la gente que está ahí adentro. Por decisión de la justicia, operativo de la policía de Entre Ríos, el jefe de la policía de Entre Ríos en el lugar, echando a los militantes de la agrupación Artigas, a los de Juan Grabois. Hemos sufrido una derrota que nos duele y nos entristece. Nos duele por Dolores, víctima emblemática de violencia de género intrafamiliar e institucional. Bueno, no sé qué tiene que ver con los 70. Todo. Toda la relativización de los derechos liberales, como dicen, o neoliberales, la propiedad privada en primer lugar, eso es setentista, porque ¿qué dice Grabois? ¿O qué dice Alberto? ¿O qué dice Cristina? En la propiedad privada estamos bien. Lo que pasa es que hay veces relativos. Los derechos humanos en Venezuela, bueno, no se violan porque son de los nuestros, sufren la agresión del bloqueo norteamericano. La libertad de expresión, sí, pero viste, es relativo. Y el Nodio te lo explica. La gente es buena, pero es torpe. Se cree las fake news. Los ricos no tienen inseguridad, por ejemplo. No, los ricos no tienen inseguridad, según Alberto Fernández, no la sufren. Es decir, ellos están interpretando, que eso es muy setentista, porque los setentistas también era, nosotros queremos la propiedad, pero para todos. Y lo que hace Grabois, que él dice, hemos sido derrotados también. ¿No? Totalmente. Él dice, es un video muy interesante, porque él dice, hemos sido derrotados, pero la lucha es larga y continúa. Y vamos a ganar, es decir, vamos a lograr la felicidad del pueblo bueno y trabajador, al cual nosotros representamos, dice él. Es lo mismo que las guerrillas, o los militantes, para que no se enojan los setentistas. Las guerrillas que te decían, nosotros estamos representando al pueblo, a los sectores populares. Claro, van y atacan Formosa y los sectores populares repelen la agresión. Entonces, ¿qué dice Evita Montonero? Es la colonización ideológica. Era el Nodio. Faltaba Miriam Leugen que hiciera su interpretación. Ahora, poca empatía real, digamos, con los trabajadores de la tierra, ¿no? Pero totalmente. Hasta digo, hacete un curso de botánica antes, porque digo, no podés hacer plantines de perejiles o se te mueren los animales. Digo, había como poco expertise, como dirían, ¿no? Sí, hay toda una... La Nación tiene una columnista nueva que se llama Paula Oloyarac, sí, pero... Sí, que está muy combatida de escribió la nota de Santiago Cafiero. Pero la de Grabois, también. Hasta me gustó más, porque habla de la clase ociosa. Sí. Se repite, como decía el viejo Carlos Marx, como farsa en este caso. O sea, Grabois es una farsa de los 70, no es serio. Una gran mejora porque no hay derramamiento de sangre, ¿no? Porque, algún lado, porque hay un contexto distinto hasta ahora. Y eso está muy bien. Y nosotros agradecemos eso especialmente. Y además hay una desvinculación, porque Grabois es un chico de otra clase social. Que se vista como sectores populares no quiere decir que sea de los sectores populares, claramente. Más lo de los perejiles, desde el punto de vista económico, no tiene ningún sentido. Eso sí que es clase ociosa, como dice Paula Oloyarac. Clase ociosa, porque ni siquiera toman en serio sus propias consignas. Y lo que quieren, lo que están buscando es un subsidio público, porque ¿cómo vas a ir a plantar perejil, que es lo más barato que hay en el mercado? Mirá lo curioso. Los Echeverre reciben un gran baño de popularidad en Entre Ríos, porque los pequeños y medianos chacareros, por ejemplo, todo el cinturón de mi ciudad, Crespo, es así. Todos pequeños y medianos que hacen agricultura y cría de pollos y gallinas. Son grandes productores de huevos. Todos esos pequeños y medianos productores
se solidarizaron inmediatamente con Echeverre, que es un gran productor. Porque decía, entre esto y estos jóvenes porteños que vienen y plantan perejil malamente, sin saber nada, y son prepotentes y son arrogantes, elegimos a Echeverre, que además el productor rural hoy no es el de 1920. O sea, el productor rural, y los Echeverre lo demostraron, tiene que calzarse las botas e ir al campo. Ellos estaban en el barro y estaban habituados a hacerlo, porque es mucho trabajo. Un productor rural hoy es un CEO. Tiene que determinar qué tecnología en cada semilla le conviene en este momento, de acuerdo a las necesidades del mercado y de acuerdo a lo que hacen los productores. Es decir, ser productor rural es muy complicado. Se cumplió hace poco un aniversario muy caro al sentimiento del oficialismo. Vemos un video y lo charlamos. Es feo lo que voy a decir, que el cadáver no estaba en el cajón. Otra cosa, que el cajón no era lo suficientemente largo, extenso, como para que cupiera el cuerpo del presidente. Es verdad. Este era el lugar en el que Néstor tenía que estar. Bueno, termina con el jefe de gabinete de Néstor, ¿no? Que siempre está como añorando ese momento de tener un piloto de tormenta, y ahora el piloto de tormenta se convirtió en bronce y él estaba ahí abajo, ¿no? Y por el otro lado está flotando lo que en tu libro, Salvo que me muera antes, vos hablas, que es el tema del mito o no sé qué, del famoso cajón de Néstor Kirchner, ¿no? Claro, según la fuente que yo consulté, no, Néstor estaba muerto por muerte, digamos, natural, paro cardíaco, sin ningún rastro de ninguna violencia de ningún tipo. Salvo que se había golpeado al caer, ¿no? Sí, al caer, que es algo muy, muy normal, pero el cuerpo fue visto no solo por enfermeros, por los médicos, sino también por un montón de gente que asistió al velatorio íntimo, privado, que se hizo en la misma tarde-noche del 27 de octubre del 2010 en el Calafate. A pesar que Cristina Kirchner fue bastante celosa, digamos, de no a habilitar, ¿no? Que viera... Pero en ese momento fue un cajón, un velatorio a cajón abierto. Yo hablé mucho con la gente que participó operativamente de eso y fue algo normal, además, sellarlo y traerlo así, por muchas razones técnicas. Es decir, el cuerpo estaba y es efectivo. Claro, los kirchneristas se enojaron con el libro. Cristina se me enojó porque yo dije que después el velatorio en la Casa de Gobierno fue una obra maestra de escenografía, de espectáculo político. Pero eso es así. Además fue pensado así por Javier Grossman, que era el gran artífice de toda esa espectacularidad. Pero y está bien. En tu libro también hablas que le habían puesto los mocasines y te lo tuvimos que sacar para... Sí. Porque no entraba, sino... Sí, porque realmente había muchas cosas que eran imprevistas. Porque Néstor, como buen político, se creía muy omnipotente. Entonces no se cuidaban las cuestiones mínimas de la salud. Yo creo que eso es más grave que otras cosas. Por ejemplo, una persona que era un paciente de alto riesgo, que no tenía ni siquiera un mínimo desfibrilador en el Calafate. No había un médico cardiólogo que lo atendiera propio. No habían avisado al hospital. Bueno, haberlo llevado, ¿te acordás al acto ese de Luna Park 2 o 3 días después de una intervención quirúrgica que había tenido, después de varios avisos que se lo veía realmente mal, ¿no? Eso es muy típico de los populismos, ¿no? También pasó con Chávez. Finalmente se devora a sus propios protagonistas. Claro, porque los personajes son tan centrales que iluminan al resto, le dan vida a todos. A Cristina en aquel momento, y qué decir, Alberto ya no era el jefe de gabinete, sino a los otros políticos que estaban con él. Y esto es un uso continuo. ¿Cómo interpretás vos la carta de Cristina Kirchner y dónde situás la gobernabilidad de este gobierno? Bueno, yo creo que es un coscorrón para Alberto, es decirle, mirá, no me acuses más a través de tus voceros en los medios de que yo obstaculizo tus políticas. Si las tenés y tenés poder, usalo porque sos el presidente. Y de hecho, nuestra institucionalidad, el presidente es muy central. En eso me parece que tiene razón. Digo, un presidente gobierna y si no logra revertir las situaciones de crisis propias o heredadas, es responsabilidad de él. Entonces ahí me parece una descripción lógica. Y lo segundo, es que yo creo que le marca mucho la cancha.
Para mí, Cristina está preparando una torta que piensa comérsela a ella. Es decir, yo creo que si ella logra liberarse de la persecución para ella judicial, o sea, si logra garantizar su libertad y la de su familia... Cosa que está en un camino... Cosa que puede lograr, pero no... No está asegurado. No está asegurado, y ella ya piensa ahora que ya tendría que haber sido liberada de todo eso y reconocida por los argentinos. Cuando logre eso, yo creo que Alberto va a estar más preocupado que ahora. Porque me parece que en el peronismo, cuando vos tenés un eje de poder tan nítido y definido dentro de la coalición, ese poder avanza sobre cualquier poder formal. ¿Hubiera sido impensado que Víctor Martínez le mandara una carta a Alfonsín diciéndole hay funcionarios que no funcionan y el presidente es el que decide? Y mucho más, te diría Julio Cobos, que le escribiera a Cristina antes de la crisis del campo, eso mismo, ¿no? No, claro, ella muestra dónde está el poder dentro de la coalición. Es ella. Ella es la centralidad de la coalición. Lo que pasa es que también tiene sus limitaciones y eso explica este impas. La limitación de ella, ¿cuál es? Primero, las causas judiciales. Segundo, que si bien ella tiene la mayoría de los votos y lo hace notar, ¿viste? El caudal electoral, no es toda la coalición, y es cierto que el voto del electorado peronista más moderado, ortodoxo, fue decisivo para ganar. Ese es un problema dentro de la coalición oficialista importante, pero lo van a resolver, porque en cuestiones de poder el peronismo lo resuelve hacia adentro. ¿Por qué se da esa extraña paradoja de que los peores ajustes económicos en la historia se han dado precisamente durante el peronismo, ¿no? El famoso pan negro de Perón, después de los 50, el Rodrigazo del 75, en la época de Duhalde. Ahora mismo con la pandemia, digamos, la pobreza sigue estallando. Y sin embargo sigue conservando esa imagen de que protege a las clases más populares, que son justamente con estos ajustes las más castigadas, ¿no? Sí, ahora estamos en un ajuste machazo, imagínate. El año pasado en agosto el dólar era 40, hoy 160, 4 veces, eso repercute directamente. Ahora, yo creo que el peronismo tiene una gran astucia, que es lo que a veces se hace una caricatura desde la oposición y del periodismo, que es el relato. El discurso es muy necesario en la política. Todos los liderazgos arman un discurso, también Macri, pero tiene que ser eficaz. Y yo creo que para su sector, que es el sector popular, ellos se las arreglan para armar el relato. A veces es mejor y más articulado y dura más. A veces es por etapa, una novela, por etapa. Ahora, el folletín que estamos viviendo, ¿qué nos dice? La vacuna rusa. Nadie puede creer eso, de que en diciembre vamos a estar todos vacunados. Pero es algo que sirve para ir tirando mientras encontrás un discurso mejor. Hasta esta semana era otra cosa. Las ocupaciones, la agroecología mezclado con el tema de género, los ideales más duros, más de los 70. Ahora estamos mirando lo ruso. Nos hace soñar, nos dicen, bueno, por ahí la vacuna sea buena. Todos sabemos que no puede ser, no puede funcionar eso, porque diciembre es el mes que viene. Puede funcionar en determinado tiempo, digamos, ¿no? Pero viste que no en diciembre, seguro. Al MAD le fijan también que se expida rápidamente, ¿no? Claro, pero todavía no terminó la fase 3. Digo, ningún político razonable va a arriesgarse a diseminar esa vacuna si tiene un mínimo riesgo de que a alguien le produzca un contratiempo o incluso fallezca. Nadie lo va a hacer. Ellos tampoco. Pero están fabricando el discurso, entonces el Kirchner dice, ¿qué problema que tenemos? Va a ser difícil que los 45 millones de habitantes estemos vacunados en diciembre. Te da ganas de decirle, Kirchner, nadie te pide tanto. Con que nos controles bien esto, con que aumenten los testeos, una vez que detecten, aíslen. Pero eso necesita gestión, eso es serio, eso no lo van a hacer. Pero si te cuentan, viste, estamos preocupados los 44 millones, no pudieron detectar esto. Estamos que dentro de poco vamos a tener más muertos por millón que Estados Unidos. Estamos ahí y lo vamos a superar.
esa es la muestra del desastre. Entonces te dicen, no, estamos los 45 millones. No lo van a hacer ni lo van a intentar porque nadie se va a suicidar así. Imagínate que vengan con la vacuna. Primero hay que ver cómo la compran y a través de quién, de qué laboratorio. Porque una cosa es el laboratorio anterior, el de AstraZeneca, sus socios locales, es algo serio. Esto parece que no tanto. Cercano al gobierno. Y Digamos. sí, pero además no tienen pergaminos. Y además todavía la vacuna no existe como vacuna. Está en proceso. En ningún lado del mundo, hay que aclararlo. En ningún lado del mundo. Y tampoco va a existir acá. Y yo no creo que ellos digan, mirá, vos sabés lo que podría... Hay un afán de querer ser primero. ¿Te acordás que al principio de la Siempre. pandemia dijeron somos los mejores del mundo? Eso funciona en la Argentina, el mesianismo es nuestro. Es de muchos, pero nosotros, el catolicismo nos ayuda mucho a eso, y yo en el libro le dedico mucho a la formación católica, la Iglesia Católica tan importante para armar a los militares, eso está bastante claro, pero también a los guerrilleros montoneros. Eso es importante. Y ese mesianismo y ese providencialismo están en el origen del peronismo. El peronismo es eso, es una figura. Por eso este problema de que ahora la figura que es presidente no es la figura más importante dentro de la coalición, la que tiene más votos. Es una figura que te promete algo mágico, una tercera vía, ¿viste? Y entonces nosotros siempre jugamos a ser primero. Después la decepción, somos los últimos y así. Bueno, aparte de los 9 libros que escribiste y que sos un columnista en la prensa, que sos director también de la revista Fortuna, tenés otro perfil en la tele, tenemos un video para mostrarte. Ah, bueno. Él no es un analista político, él es un analista Todas partidario. chicanas y para gritar. Está Opina por vos, tratando de opina algo, ver dale. cómo hacer Que se Cristina... te caiga una idea, dale, porque querés que tenés anteojos, sos intelectual, dale. No me falta. Se cree porque tiene anteojito y tiene un saco caro, tiene más autoridad que yo para hablar de política. ¿Pero qué pasa? Odetti, lo pueden traer a Odetti. Yo creo que Odetti es más inteligente que Seguro, vos. otra chicana, Lo vamos, cual- Renato, sos un caio, Lo chicana, cual vos dale. sabés que Odetti sea más inteligente que vos es una cosa importante. No. No, pero yo no puedo aceptar no decir nada cuando me acaba de decir esto, por más que sea un programa al aire. ¿Qué le querés aclarar? No, le digo, tengo el culo muy bien limpio, que trabajo como tengo que trabajar, que mentís con las cifras y que si te molesta la política y sos un maleducado, no solamente con la política, con el país y con un compañero de trabajo, el maleducado sos vos. Pero no Yo te tengo hagas falta la de respeto. Listo, ya está, listo, Aparte, listo. Escupís a la sos un política, no llorón. trabajo a la política. Listo. Aparte Cada sos uno- un llorón. Si querés lo arreglamos afuera y lo vemos quién No, quién No empezó. arreglamos nada. Bueno, te agarrás con Brancatelli y también con Ernestina Páez. Sí. ¿Qué te salió un poco de la tele que te incentivó, le sacaste punta al provocador, al que No, irrita? Estoy aprendiendo, es muy difícil el lenguaje audiovisual, le tengo mucho respeto y trato de aprender. No es fácil, porque ese programa Intratable a mí me encanta porque es un formato casi único. Es difícil de imitar porque necesitas un ambiente de libertad que yo lo tengo, o sea, yo digo lo que me parece, y después las peleas esas, yo trato de aprender. Y Santiago del Moro, que fue el primer conductor, yo lo veía y él se iba, terminaba el show, se iba. Y le pregunté una vez, y me voy porque no hay nada que decir, ya todo está dicho, y es verdad, yo también me voy. Es todo un programa donde los enojos son reales, pero para mí termina ahí, no sigue. Pero ¿no sentís muchas veces que, digamos, la escritura justamente tiene la sutileza y podés matizar muchísimo más, ¿no? La tele te obliga a un feroz blanco y negro, Cuando no sabés, cuando sos inexperto, sí, como lo soy yo todavía, pero yo creo que la tele tiene un lenguaje que donde la manera, el decir, tenés que acompañarlo mucho con los gestos. Y muchas veces los gestos hacen o contribuyen a esa sutileza que nosotros en el lenguaje ya la tenemos bastante vista. Y un poco, vos que sos experimentado editor, un poco casi hablar con títulos, ¿no? Sí, ahí en ese programa y en todos, porque es más importante la articulación entre gesto, entre imagen y palabra. La palabra es lo que menos recuerda a la gente, por eso yo trato, en esa pelea, trato de ir aprendiendo y uso más gestos que palabras muchas veces últimamente. Y me resulta mejor, porque la gente, yo creo que el espectador
Se fijan mucho en los gestos. Igual sos un poquito de meter el dedo en el enchufe, ¿no? Siempre. Siempre, porque para mí el periodista es eso. El periodista tiene que provocar. Yo creo en ese periodismo. Yo soy del siglo pasado, empecemos. Todos somos del siglo. En el siglo pasado, un periodista que quería trabajar en un medio independiente. La Nación, Perfil. Ahora queda desprestigiado Independiente. No, ¿viste? no, Ya la palabra Independiente está fuera de uso. Yo estudiaba periodismo y para nosotros ir a la televisión pública o a Telam. ¿Vos dónde estudiaste? ¿En tu provincia o viniste acá muy temprano? En el 1980 vine en el grafotécnico. Porque, igual que yo. Claro, la dictadura había cerrado toda la facultad. Después estudié ciencia política en la Universidad del Salvador. Sos politólogo. Sí. Y en aquel momento, ¿te acordás, Pablo? Nadie quería ir a trabajar a Telam o al Canal 7. Era un desprestigio, digamos. Ahora quieren ir todos. Van y claro, tienen razón porque ganan mejor, no tienen problema de audiencia. Yo veo programas que hacen 001. Bueno, no te olvides que es la cultura de empleado público que el kirchnerismo duplicó en la planta, sí. ¿no? Entonces... Y eso está bien visto. Pero a eso, que es el periodista militante, digamos, ahora tenemos el periodista funcionario, es decir, que podés ser funcionario y hacer periodismo, que eso ya escapa ya a mi conocimiento. ¿Que sería Brancatelli, por ejemplo? Que sería, claro, el caso que tiene algo, más ¿no? notable. En una intendencia, sí, ¿no? Tiene algo ahí. Pero me alegra mucho por la familia y por él y por todos, por todo ese mundo. Pero digo, el periodismo que a mí me gusta, el del siglo pasado, digamos, es otra cosa. Es un periodismo que trata de incomodar al poder, porque creo que es lo que la gente espera. Ahora, ojo, las audiencias también están segmentadas. Las audiencias también te joden, para ser claro. La audiencia me parece está teniendo una voz editorial fuerte, ¿eh? Claro, entonces, viste, las audiencias vos ves que yo escribí Salvo que me muera antes y me acuerdo que muchos antikirchneristas furiosos me decían cuánto le pagaron a Reato porque dice que el cuerpo estaba, que no lo había matado Máximo de un tiro. Digo, ¿qué podés decir frente a ese sector de las audiencias? Son un poco las redes sociales, ¿no? Que han incentivado, han sacado lo peor de nosotros, ¿no? Las redes sociales son bravas, pero reflejan también algo que hay, ¿viste? Yo me acuerdo... Mucha bronca, sí. de todos lados. ¿Y hay militancia del otro lado de periodismo, digamos, no K? Sí, un montón. Bueno, yo en el macrismo era curioso, pero a mí muchos no me querían en el gobierno y los periodistas macristas, que había varios, tampoco. Ahora hemos recompuesto relaciones, pero me acuerdo haber discutido con varios, es decir, no solo con los K probados, sino con los M probados, porque los políticos van aprendiendo. Y el macrismo se dio cuenta que en los programas de paneles convenía tener periodistas amigos. O sea que... Bueno, Intratable justamente la novedad fue que no era de un solo bando, claro, por decirlo, sino que estaban... Pero también había macristas, claro. Ya había, y después algunos giraron al otro lado, otros fueron a Corea del Centro. Pero... ¿Y de Corea del Centro qué pensás? Y a mí me parece que son políticamente buscan ser políticamente correctos, pero en general se han volcado mucho al albertismo, ¿viste? Yo creo que Corea del Centro ha sido colonizado por Alberto Fernández. Alberto es muy inteligente en eso, en el trato con los periodistas. Yo lo conozco de antes, de los libros. Debo decir que le tengo un cierto aprecio. Pero él es vivo en eso. Él buscó a Corea del Centro y lo encontró, quiero decir, porque todos sabemos quiénes son, que son unos cuantos, están en todos los diarios, en muchos canales, y ellos dicen, no, Macri, no, Cristina, y bajo esa pátina de lo políticamente correcto hacen campaña y defienden al gobierno, a Alberto. Alberto es muy hábil en el mano a mano con los periodistas, los conoce bien, les habla en el idioma que ellos quieren escuchar. Se lleva bien con los de TN, por ejemplo, ¿no? Que lo ponen como ejemplo que va a la vereda de no enfrente. con todo. No, pero bueno, pero da entrevistas, ¿no? Con mucho TN, pero con mucho de todos lados, yo diría. No quiero seguir nombrando porque tengo que nombrar
gente por ahí que tenga una relación muy cercana. Entonces me comprenderán, no quiero ser muy explícito, pero todos se darán cuenta, todo lo que es políticamente correcto es falso. Para mí es falso, porque vos no podés hacer una nota, un libro y decir, esto es políticamente correcto, lo digo. Eso es falso. O sea, eso estás protegiendo a alguien. Te invito ahora a ver un material que tiene que ver con Jorge Rafael Videla. Mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Entre el 22 de abril de 1985 y el 14 de agosto, se extendieron las 530 horas de audiencias del recordado juicio a las juntas militares de la última dictadura. Que tal vez nosotros, ahí sí estaría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, y que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Jorge Rafael Videla, máximo símbolo de la dictadura militar en Argentina, murió este viernes a la mañana por causas naturales. Tenía 87 años. Lo encontraron sin vida en su celda del penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Estaba preso por crímenes de lesa humanidad. Nunca aceptó las penas impuestas por la justicia. Bueno, otro de tus libros, te diría como un aporte fundamental a la historia, porque era un personaje que no había hablado, en general no hablaron los grandes jerarcas militares, y este era el principal jerarca, ¿no? ¿Y por qué crees que se dio, por qué se abrió, cómo lo lograste? Bueno, la mujer no quería que Videla hablara, los abogados tampoco. Yo estaba buscando, había ido al penal ahí en Campo de Mayo a entrevistar a otros presos por otro libro que estaba haciendo, que después se llamó Viva la Sangre. Y ahí lo encontré casualmente despidiendo precisamente a su mujer. Así que ahí me presenté y logré poder ir a verlo. Y ahí surgieron varias entrevistas, porque no podía entrar con grabador, entonces yo tomaba, anotaba, después lo pasaba en el computador y se lo pasaba para él, para que él viera si era exactamente eso, porque lo que yo no tenía ganas era de equivocarme en un textual. ¿Y agregó cosas, tachó cosas? No, algunas cosas, pero después, como era un militar, un burócrata también, entonces lo firmaba con iniciales, esto me salvó bastante después para probar que efectivamente había dicho todo eso. ¿Qué impresión tuviste del personaje? ¿Cuántas entrevistas fueron más o menos? Y 9 dedicadas directamente al libro, porque al principio nació como un capítulo de otro libro, después cuando nos dimos cuenta que era más importante tuve que ampliar y no preguntarle solo sobre el tema original, sino sobre toda la dictadura. Yo creo que él quería hablar por dos cosas. Primero porque él estaba preso junto con otros y me parece que esos otros le hicieron notar, o él sentía, o había llegado a la conclusión de que tenía que aclarar algo. Y al principio querían incluso dar una lista de desaparecidos. Pero igual después, él se hace cargo, digamos, sí, de todo, ¿no? Sí, de todo, y me parece que lo explica a su manera, explica bien cómo era la estructura muy piramidal de un método que ellos llamaban disposición final. Es un término militar, ¿no? Que es resolver una situación. Resolver la situación con situaciones que no sirven, por ejemplo, un par de borceguíes, una cosa así, y que era el secuestro o la detención, el encerramiento, el cautiverio y las torturas, el asesinato y la desaparición del cuerpo. Todo eso es un plan sistemático que tiene toda una estructura donde él estaba en el vértice, lo cual no quería decir que por las mismas características operativas conociera
los nombres de todos y cada uno de los Vos desaparecidos. en una parte del libro ponés una frase tremenda para que la haya dicho públicamente Videla el 23 de octubre del 75 en un congreso, un simposio de los militares de América Latina en Montevideo, ¿no? Dice, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para la paz del país. Sí. Lo dice así. Lo dice así, eso era el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, pero ya los militares... Ya estaban trabajando. Claro, el gobierno les había delegado. El operativo de Independencia en Tucumán, Ya tenían el operativo de Independencia en Tucumán y después en octubre, después del intento de copamiento en Formosa, el gobierno les había cedido el control de la lucha contra las guerrillas. O sea, ya ellos se encaminaban al golpe, ya estaba decidido. Te hago una pregunta, seguramente no tenés la información, pero apelo a tu impresión. ¿Hubo abandono de personas en la muerte de Videla? Mirá, yo después no seguí del tema, porque imagínate, los militares se enojaron, muy amigos de Videla, se enojaron mucho conmigo por el libro, hasta por cuestiones prácticas, porque después del libro, el cristianismo ¿qué hizo? Los derivó a todos a una cárcel de máxima seguridad, mucho más lejos, en fin. Y ahí en esa cárcel lo trataban mucho peor que antes. Y yo lo que leí, lo mejor fue lo de Nelson Castro. Él escribió, creo que en Perfil, referencias médicas y documentos médicos que indican que hubo abandono de personas. Lo cual me parece muy probable, ¿sí? El primero que usa la palabra aniquilar es Juan Domingo Perón, el 20 de enero del 74, muy enojado, se enfundó en su uniforme de militar y habló en cadena después del copamiento de Azul, ¿no? Claro. Eso, claro, porque... El verbo aniquilar. Aniquilar, que es un... Que Videla te dijo algo interesante con respecto a que aniquilar no es una cosa abstracta, sino que... Práctica. Pero hay toda una discusión en el juicio de los comandantes, porque él decía, no se puede aniquilar sin aniquilar al actuante, a la persona, al sujeto, o sea, al guerrillero. Pero la interpretación que adoptó la Cámara que juzgó a los comandantes es la misma de Luder en aquel momento, que era no. Aniquilar era poner al enemigo fuera de combate. O sea... Estás hablando de los 3 decretos que firma Luder, ítalo-argentino Luder, porque la presidenta estaba con estaba en Ascochinga, ¿no? Porque había tenido un surmenaje. O sea que quien firma es Luder, que habla de aniquilar. Que habla de aniquilar, pero según Luder era el fenómeno, el hecho. Una vez que el tipo estaba rendido, no tenía que aniquilarlo a él. Es decir, no tenías que... Una vez que estaba secuestrado, no tenía que asesinarlo y hacer desaparecer el cuerpo. Eso no tiene nada que ver con eso. Decía Luder y los jueces le dieron la razón. En cambio, Videla decía otra cosa, que es una discusión, no es técnica, sino bastante... Que a mí cuando Videla se refirió, decía, esos decretos nos dieron licencia para matar, yo pongo eso, pero después voy y veo efectivamente lo que dijo Luder y lo que dijo la justicia en su momento. Tengo que poner todo, es el contexto. O sea, no es un libro, como veo que hay otros, donde toman un personaje y lo que dice ese personaje es palabra santa. Eso no es periodismo, es otra cosa. Sí, ahí Videla lo que habla es que, teniendo el ejemplo cercano de Chile, lo que había pasado, ¿no? De Pinochet, y más lejano el de propio Francisco Franco con la muerte de Garroteville, ¿no? En los etarras, que eso había levantado, lógicamente, mucha condena mundial, incluso del Papa en esa época, Pablo VI, ¿no? Sí. Y que eso hizo creer a ellos que encontraban una fórmula mejor. Tal vez también te acordás, hasta las desapariciones, lo que se hablaba como un trauma en la Argentina eran los fusilamientos del 56, claro. ¿No? Y ellos pusieron incluso la pena de muerte. El proceso puso la pena de muerte. Sí, claro. Y paradójicamente no la usó formalmente, ¿no? Algunos, o sea, mató informalmente a miles de personas. Algunos querían usarla, como el general Menéndez, por ejemplo, que estaba en Córdoba, que era un halcón. Pero nunca lo hicieron, precisamente por eso, y porque además estaba cambiando el consenso en Estados Unidos, y ya iban a ganar, se veía los demócratas, como efectivamente ganaron, Carter. A fin del 76, Carter con la bandera de los derechos humanos, que era contra la Unión Soviética, pero también contra las dictaduras aliadas.
Entonces ellos no podían hacer lo que con lo que Pinochet había hecho. Y al final desaparecido fue un nombre que se usa en castellano en todo el mundo, tuvo mucha más repercusión. Claro, porque ellos es también la característica argentina del ser omnipotente. Que el único que me lo reconoció fue el ex general Arguindegui, ya muerto, ministro del Interior duro de Videla, que me dijo, lo que pasó es que nos creímos omnipotentes. Nosotros aplicamos la doctrina francesa, pero una cosa era hacer desaparecer argelinos en Argelia y después volverse a Francia, que era otro país. Otra cosa es lo que hicimos nosotros, hacer desaparecer argentinos que tenían hermanos. No nos pueden perdonar, dice Arguindegui, yo lo cito, y está bien que no nos perdonen. O sea, la única persona que yo digo genuinamente, una autocrítica genuina en el bando militar, y entrevisté a muchos, fue Arguindegui, que era el más, tal vez, mundano de todos. Albano mundano en el sentido... Que fue ministro de Interior de la dictadura, pero que había sido jefe de la policía de Isabel Perón, sí, ¿no? Sí, o sea, mundano, y quiero señalar esto mucho, porque las características a veces no tienen que ver con la política, o sí, pero digo, el más mundano de todos me pareció el más autocrítico, el más capaz de comprender el error. Porque él me dice, cuando nosotros abrimos el diálogo político, en el 79, veo que todos, Balbín, Alfonsín, todo, izquierda, derecha, me hablan de los desaparecidos, que es un problema que yo digo, no tenemos solución, estamos mal. Y ahí me di cuenta que esto no iba a andar. O sea, hay que darse cuenta, porque hay que tener en cuenta que esto es Argentina. Videla es argentino. Esa omnipotencia de creer que acá podés desaparecer miles de personas y que no va a pasar nada, eso es nuestro. No pasa en otros lados. Como son nuestras todas estas soluciones, ¿viste? Que vos decís, pero ¿qué cabeza cabe? El 1 a 1. Vos decís, pero ¿cómo puede ser que un país diga, vamos a hacer una ley que el peso vale igual al dólar? Solo acá. Tenemos 10 años. Claro, 10 años y que va a seguir. Y la gente se endeudaba y decía, no, yo había trabajado afuera, vengo acá, digo, esto va a estallar. No, es por ley. Intangibilidad. Intangibilidad. La vacuna rusa, ¿viste? Todo así. Vamos, en marzo. Estamos ganando. En marzo, ¿no? En marzo, ¿cuál era que le decía Alberto, como el Papa Francisco? No, de acá va a salir un capitalismo más solidario. Mentira, ¿qué va a salir un capitalismo solidario? El capitalismo es más solidario si vos tenés una clase media fuerte. Ahora, si vos ves que la clase media con el confinamiento se va a ir degradando, ¿dónde va a haber un capitalismo más sólido? El capitalismo de consumo, eso te da la solidaridad, pero el Papa Francisco no lo entiende. Bueno, pasó por Hablemos de otra cosa, Estela Carlota, y dijo esto. Nosotros nos apropiamos de los Kirchner. ¿Ustedes se apropiaron? Sí. Claro, porque ellos hasta 2003 tampoco se habían interesado mucho en el tema. No, nadie vino a molestarnos nunca ni a decirnos nada de lo que teníamos que hacer. Ellos fueron compañeros de militancia. Yo creo que han caminado las calles de La Plata juntos con Laura. Claro, pero ellos, como gobernador, digamos, no lo conocíamos, no lo conocíamos. La conocimos a ella cuando fue parlamentaria y ahí, muy agradable, muy simpática, nunca se inmiscuyó en nuestra vida, en nuestro trabajo institucional, o dijo nada, absolutamente. Cuando sube al gobierno Néstor, para nosotros era un desconocido total, no sabíamos quién era. Bueno, un poco el tema de los derechos humanos, la bandera, y el tema, además, que no se puede tocar nunca, de el número, ¿no? Que vos has trabajado también con el tema del número. Bueno, ¿Vos respetás como simbólico el número, por lo menos que es lo que dice Berbisky, de los 30.000 desaparecidos? Sí, yo sobre simbolismo, números testimoniales, no me voy a meter. Cada uno que crea lo que crea, si le parece 30.000... me parece bien, lo que pasa es que yo tengo que hacer periodismo, entonces yo tengo que ir a las fuentes. Claro, vos recordás que CONADEP tenía 8.960 muertos por la dictadura. Sorprendentemente, los papeles después, cuando los toma el gobierno de Néstor Kirchner, baja la cantidad. O sea, dice 7.158 y en el gobierno de Cristina 7.300. Sí. ¿Estos son datos de qué? ¿De la Secretaría de la Secretaría de Derechos Humanos? Ellos crearon con Cristina un programa que se llama Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, que está en nombre y apellido. Eso es lo que yo me baso, es el Estado. Y en el Monumento a la Memoria en la Costanera hay lugar, hay unas tabletas como 30.000. Para 30.000 pero ellos no están ocupadas. No, no van a estar.
Incluso se agregaron nombres de víctimas o supuestas víctimas, porque otras fueron en enfrentamientos, ¿no? Desde el año 55 en adelante. Ellos quisieran hacerlo desde el 55, solo que hay tanta presión social y hay mucha gente que escribiría en contra. Ellos lo tienen desde el 69, pero ya tienen una época ley... del Cordobazo, digamos. Claro, desde el 69, que fue la ampliación que se hizo en el 2006. El monumento de 2007, entonces toman... Porque si vas al 55, si querés, podés poner las víctimas del bombardeo, que con el colectivo solo ya tenés como más de 300 personas, ¿no? Esa ley ya está aprobada, o sea, desde el 55 para acá también son víctimas del terrorismo de Estado, porque lo que ha hecho el RUPTE, este registro creado por Cristina, cambió bastante los conceptos. Entonces ya no son víctimas del terrorismo de Estado como antes, sino que ahora tienen 34 palabras para definir todas las víctimas. Víctimas, en el fondo, son los caídos por la liberación. Y eso empieza en el 55, no van más atrás porque tendrían que atravesar el peronismo, ya es mucho. Pero si fuera por eso, llegarían, qué sé yo, a la conquista. Bueno, vos lo mencionaste recién y tenemos un video sobre el Papa Francisco. Que la Iglesia Católica Argentina, la cúpula de la Iglesia Católica Argentina, no salga y diga, esto está mal, no lo llame el Papa Francisco a su hijo dilecto y le diga, basta, ya está, basta. ¿Sí? Basta porque estás agujereando el propio gobierno en el que estás. Basta. Es decir, que no ocurra esto es de una gravedad terrible. El problema es que Bergoglio está siendo condicionado por la plata que la esposa de Monero recaudó para las escuelas esas. A veces sueño que me viene y me abraza. Ajá. Y a veces ¿No habla con él? No, y al Vaticano menos. Yo soy de la iglesia de Jerusalén, que me voy a ir con todo ese lujo. Y cuando me invitaron dije no, a la Secretaría de Estado no. Manejan el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, el Senado, casi todas las provincias, casi todos los medios, la CGT, los punteros barriales, los movimientos piqueteros, hasta el Papa manejan. Y hoy van a tener presupuesto porque van a tener los votos. Te hago una pregunta, pero para dejar, me la contestes después de la pausa. ¿A qué juega, si es que juega algo, el Papa Francisco? Vamos a la pausa y me la contestas. Bueno, quedó pendiente la pregunta. ¿Juega algo el Papa? ¿No juega? ¿Lo hacen jugar? ¿Cómo hay que entenderlo? No, yo creo que él juega. Él tiene un corazoncito, ¿cómo decirlo? Peronista. Y está bien que lo tenga, porque al final es argentino y de alguna manera el peronismo expresa muy bien la argentinidad, o por lo menos una buena parte. Pero me parece que se le nota mucho y su misión debería ser un poquito más trascendente, dado que es el Papa. Pero lo juzgamos, una cosa es el Papa como jefe o líder de la Iglesia Católica, o sea, de mi iglesia, y otra cosa es como jefe de un Estado, del Vaticano, como un jefe político global. Me parece que él siempre tiene una referencia y es lógica. El Papa polaco, Juan Pablo II, siempre estaba pensando en Polonia. O Ratzinger en Alemania. O Ratzinger en Alemania. Lo que pasa es que el Papa polaco pensaba en todo el mundo también, y siempre. Yo creo que el Papa es argentino, es peronista y le gusta mucho el marketing. Y me parece que él hace mucho marketing y nosotros necesitaríamos una empatía, algo más concreto. Yo tenía expectativa, como muchos argentinos, en que su figura contribuyera a cerrar la grieta. Yo creo que la ha ampliado. Y la verdad es que me parece que es toda responsabilidad de él, porque, fíjate, la encíclica última, Fratelli Tutti, todos hermanos, es muy buena. Pero hay que leerla, como él dice, con un espíritu de la parábola del buen samaritano. Entonces vos ahí comprendés la función social de la propiedad. Pero nadie lee encíclicas, muy pocos. Muchos ven gestos, ¿te acordás que hablábamos del lenguaje audiovisual? El gesto que ellos ven, que mucha gente recuerda, es abrazándolo fraternalmente al fratello Grabois, al fratello menor. Su asesor. A su asesor, a su colaborador, a una persona que no necesita ir a la embajada ni a ningún lugar para verlo. Va derecho, debe tener el WhatsApp de él.
Entonces ese gesto queda. Para la gente, Grabois es el Papa. Y todos los desmanejos que hace Grabois, su participación y liderazgo de la clase ociosa, es el Papa. Y esa falta de comprensión que tiene el Papa del capitalismo, del liberalismo, se traslada en Grabois. Lo aplica con el entender de Grabois. Entonces me parece que el Papa, el problema es que es muy antiliberal y es muy anticapitalista. Gracias, Seferino. Por favor, gracias a vos.